Tú eres Rey, Señor. Tú eres Rey, Padre. Ceñido de poder, de amor. Y en ese amor, Padre, en ese amor es en el que nos bañamos. Nos sumergimos en ese amor. Nos dejamos, Señor, pastorear por las aguas de arriba. Exponemos nuestro corazón a ser pastoreados, a ser regados, a ser rociados por esas aguas de amor. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Ese amor que no acaba. Ese amor que no tiene límite. Padre, y en este amor es que despertamos, Señor, nuestros oídos de discípulos. Oídos de discípulos, Señor, para esta palabra que vos querés entregar. Te amamos, papá, te amamos, papá. Oídos de hijos que escuchan a su Padre. Santo eres, Señor. Santo eres. A medida que seguís siendo rociado por este amor, por estas aguas, te invito a que puedas tomar tu asiento sin perder esto tan precioso que ha soltado el Padre sobre nosotros. Esta paternidad que el Padre está regando, está soltando de su trono. Y la ventaja de la paternidad es que sin que tengas que hacer un esfuerzo, ¿sí?, por encontrar por ahí mis respuestas, alguien sencillamente puede ayudarme, ¿sí?, a transmitirme a mí lo que ese padre, esa madre recibió. Y que la siguiente generación no pierda tiempo para llegar a ese punto, ¿no?, a ese punto de referencia. Y ese es un poco el propósito que hoy podamos disfrutar de una Biblia, ¿no? Es que nos conecta con esos hechos que pasaron hace tiempo atrás, ¿sí? Personas que no conocimos, pero nos siguen enseñando. Muchas veces como que rotulamos la paternidad solamente en un papá, ¿no? Pero hay muchas formas de ejercer esa paternidad. Y como decía, este propósito, ¿sí?, esta ventaja de la paternidad es que pueda ser llevado cosas que se conquistaron de generación en generación. Y es un error no recibir lo que tengo que recibir en algún momento. Sí, es un error no reconocer eso que me quieren entregar. Porque muchas veces tenemos un padre, pero
a veces lo ignoramos a tal punto que vivimos como huérfanos. Y la iglesia, si bien entendemos que tenemos un solo papá, y es nuestro Padre Celestial, el que puede ejercer esa paternidad, pero la iglesia es una representación de ese vínculo de paternidad, ¿sí? Un ejemplo de relación de padre e hijo, ¿sí? Y bajo esta óptica, la orfandad en la iglesia, sí, es una elección. Es algo que elegimos vivir. Elegimos vivir como huérfanos, ¿sí? Acompáñenme a Génesis 26. Uno de los vínculos que vienen con la paternidad es que uno puede heredar, ¿sí?, la condición o la riqueza que mi padre tiene. Esto de pasar de generación a generación, uno puede transmitir conocimientos, sabiduría, puede heredar riquezas, ¿sí? Pero uno de los vínculos que vienen relacionados con la paternidad es eso, es heredar la condición o la riqueza de mi padre. Y vamos a ver en Génesis 26, del 12 al 18, un ejemplo de esto. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos tenían envidia. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham. Y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Acá habla de Isaac, pero Isaac sabemos que era hijo de Abraham. Hago preguntas para que se despierten. A ver, esta relación de Abraham y Dios. Sí, acá habla de Isaac, pero recuerden la historia de Abraham, de todo lo que el Señor hizo con Abraham. ¿Cómo pueden definir la relación entre Abraham y Dios? Amigo, bien, la podemos definir como un siervo con su Señor, como amigo, como un hijo y padre, ¿sí? La relación que tuvo Abraham y Dios tuvo un proceso, es como que pasó por un proceso. Probablemente pasó a ser un siervo obediente, ¿sí? Cuando recuerdan que Dios le dice que se vaya de su tierra y su parentela hacia un lugar que Él le iba a decir. Y sin explicación, ¿sí?, Él salió. Dice que Abraham no sabía hacia dónde iba, ¿sí? Él salió. Entonces ahí podemos ver cómo empezó su relación, ¿sí? De un siervo con su Señor. El Señor le dijo algo y él obedeció, sin saber a dónde iba. Luego podemos ver algo diferente en la relación, porque Dios le cambia el nombre a Abraham. En realidad le agrega una letrita, pero que le cambia todo, ¿sí? Lo llama Abraham, le agrega ahí la H. Y ahí vemos el cambio de siervo a señor a papá. Porque ¿quién pone los nombres? Los padres. Entonces, un papá le pone nombre a su hijo. Dios le cambia el nombre a Abraham. Y ahí esa relación de siervo, o tal vez ya de amigo, pasó
a ser de padre a hijo. Dios lleva a otro nivel, ¿sí? Esa relación. Cuando le dice, no serás más Abraham, sino serás Abraham. Ya no eres más mi siervo, serás mi hijo, yo te he puesto un nombre. ¿Sí? Ya no eres más mi siervo, serás mi hijo, yo te he puesto un nombre. Y es una relación que va evolucionando de menos a más. Y cuando Abraham ofrece a su hijo Isaac y baja del monte Moriah, es otra relación. Sí, en ese proceso desde Génesis 12, ¿sí?, en adelante, Dios lanza a Abraham una bendición tras otra. Hay algo que a Dios le gusta mucho, 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 y es bendecir. Ahora, muchos están cómodos con un Dios que le gusta maldecir. Yo soy pecador, miserable de mí, la penitencia, no soy apto, me aparto porque no quiero perjudicar. Sí, conformándose con el rol de huérfanos. Y ese no es el Dios que tenemos. Tener un Dios así de huérfano es más manejable. Es un Dios más manejable. Pero tener un Dios Padre, hay que transicionar para eso. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que disfruta mucho, mucho bendecir. Si quiere bendecir a sus hijos, y vemos en Génesis que Dios bendice a Abraham cada vez que puede. ¿Hay límites para la bendición? No. El límite es Dios mismo. Y con esto digo que no hay límites, porque Dios no tiene límites. Él no cuenta sus misericordias. Él dice que se renuevan cada día. No hace un recuento de, no, ayer ya te di una misericordia, hoy no te voy a dar otra. No, las renueva cada mañana. Eso hacemos los padres terrenales, ¿no? No, ya te compré para tu cumpleaños, ahora esperá. Eso es el papá terrenal. Pero nuestro papá celestial no tiene límites. Él nos bendice, nos bendice, nos bendice. Y una de las razones de que Él le guste tanto bendecirnos es porque, y déjenme tomarme esta licencia, es porque eso provoca que el enemigo constantemente se retuerza de envidia. Cuando una persona cae en desgracia, ¿sí?, muchas personas lamentablemente se alegran, otros le son indiferentes, pero cuando una persona es prosperada, muchas personas empiezan como a apretar sus dientes, como que ya empieza ya lo ven próspero y es como que ya despierta algo ahí que... Porque la bendición es la mejor propaganda de Dios, ¿sí? Es algo que glorifica al Padre. Por eso a Él le gusta tanto bendecirnos, porque es papá, ¿sí? Y Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado en que ustedes lleven bendición. Sean fructíferos en todo. Por eso le gusta bendecirnos, ¿sí? Por eso Él se goza tanto en poder darnos y darnos y darnos. Porque eso glorifica al Padre. Volviendo a la historia de Abraham, cuando Abraham muere, había tanta bendición declarada sobre su vida que, aunque él viviera miles y miles de años, no iba a poder gastar todo lo que el Señor le había soltado en bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las bendiciones que Abraham recibe eran bendiciones generacionales, no eran solamente para él. Eran tan abundantes porque eran para sus generaciones. Sí, abarcaban sus hijos, sus nietos, bisnietos. Yo creo que abarca hasta hoy día. De tal manera que cuando Isaac va creciendo como descendiente de Abraham, no necesita trabajar mucho ni hacer mucho, porque por eso se dice que Isaac era un hijo de la gracia.
¿sí? Él gozaba de todas esas bendiciones que el Señor había soltado sobre su papá. Él las había heredado. Es diferente con Jacob, ¿sí? Recordamos Jacob, hijo de Isaac. Es diferente. ¿Por qué? Porque lo que Jacob recibe es puro esfuerzo. Si vemos la historia de Jacob, y después si quieren revisarla, pero es archiconocida, pero le costó años conseguir esposa, le costó años conseguir un capital ahí con Labán, le costó todo, al punto de querer luchar con el ángel, o sea, salió herido por conseguir una bendición. Entonces vemos dos casos, ¿no? Un hijo de la gracia que no hizo nada y gozó de la bendición, y un Jacob que se tuvo que esforzar y arrebatar esas bendiciones. Dios está bendiciendo a toda su iglesia hoy, ¿sí? Pero aún podemos ver gente que sigue viviendo en esa condición de orfandad, en esa condición de miseria, de no gozar de la heredad de su padre. Es como que las bendiciones se sueltan, pero no son alcanzadas a ciertas personas. Y cuando Dios habla, sí, cuando Dios suelta bendición, cuando Dios habla, Él libera no solo palabras, sino que libera algo de sí mismo. Es diferente pensar cuando yo te entrego un versículo, mira, el Señor me dio esta palabra para vos, amén, la tomo. Pero qué diferente es decir, un pedazo de Cristo me está siendo entregado. O sea, el Señor no solo suelta palabra, Él está soltando una parte de Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, de tal manera que cada vez que Él habla algo, de Él mismo se libera, ¿sí? Es una porción del mismo que sale. Y todo lo que es Dios, todo lo que es Él, es eterno. Entonces, de tal manera que las bendiciones que Él soltó fueron temporales, eternas. No pueden ser temporales porque Él es eterno. Y una bendición es algo que Él suelta y es algo de Él mismo que sale. Las mismas bendiciones que tuvo Abraham las puedo tener yo hoy en día, porque son bendiciones eternas. Por esa sencilla razón que las bendiciones de Dios no caducan, no tienen fecha ni límite. No están limitadas por el tiempo, no tienen límite alguno, porque es algo que Dios mismo ha liberado de Él mismo a la creación. Entonces no son solo palabras, es Él mismo, es Cristo mismo. Y una bendición es una porción del mismo, ¿sí? Es algo que Él mismo se está dando, ¿sí? Y si vamos a la época acá de Génesis 26, una forma de bendición para la gente que pastoreaba, que tenía ovejas, que tenía camellos, ¿sí? Era una forma de bendición, era el agua, y más cuando estaban en zonas de desierto, porque no era solo agua, sino que era vida o muerte, ¿sí? Encontrar un poco de agua ahí en el desierto para los animales, aún para las personas mismas, era un verdadero tesoro. Si no hay agua, no hay nada. Y una muestra de heredad muy valiosa era una vez que uno había encontrado un pozo, ¿sí? Y no es que eran fáciles de encontrar los pozos. Consideremos que en esa época no existían ni sensores para decir, bueno, sí, acá hay agua, ni vieron que por ahí estudian las napas, qué sé yo, o las máquinas que hacen semejantes perforaciones, ¿sí? Ellos no tenían eso de estudiar el terreno y de poder encontrar fácilmente los pozos. Si había una probabilidad de decir, bueno, por acá hay un pozo, se tenían que poner a cavar 20 metros, con suerte, cavaban, y tal vez no era el pozo. Así que, otra vez a estudiar el terreno.
Y tal vez eso de cavar, tardaban 4 o 5 meses. No era algo que lo hacían en un día. Luego, si cavaban y encontraban agua en el fondo, venía el proceso de ver si ese pozo duraría años o es un pozo con poca agua, si es temporal, ¿sí? Porque los niveles de agua varían. Pero si iba a durar, venía el proceso de colocar piedra por piedra alrededor del pozo para que no caigan sedimentos ni ensucie el agua, ¿sí? Y más si estaban en un área de desierto, ¿sí? Y cuando el pozo estaba terminado, ellos tenían ahí un hueco en la tierra de muchos metros, con cantidad de piedras, ¿sí? Pero ese trabajo de un año probablemente, con el tiempo también se podía secar. Y si eso ocurría, debían trasladarse a otro lugar porque no podían vivir sin agua. Entonces una forma de riqueza era tener pozos de agua. Por eso acá lo que acabamos de leer en Génesis 26 habla de los pozos de Abraham, que su padre, ¿sí? Que el padre de Isaac, Abraham, había cavado. Y Abraham no tenía un pozo, sino varios. En la Biblia dice que una de las tantas cosas que Abraham tenía era 350 camellos. ¿Y qué necesita el camello? Agua. Entonces necesitaba muchos pozos. Por eso Abraham también era tan bendecido y tenía tantas riquezas. Ahora imaginemos espiritualmente lo que es tener un pozo de agua. Les expliqué recién todo el proceso de hacer un pozo, ¿sí? Ahora imaginemos, pensemos proféticamente, ¿no? Lo que es espiritualmente tener un pozo de agua. Ya saben lo que significa el agua, ¿no? Si no, después vayan a Juan 4, ahí la samaritana les va a decir lo que es el agua, lo que significa. Tener un pozo de agua propio es algo muy especial. Tener un pozo de agua propio, eso es algo muy especial. Específicamente el agua en la Biblia significa revelación. Revelación que fluye. Entonces hay gente que tiene que ir al pozo del pueblo a tomar un baldecito de agua, pero hay gente que tiene el pozo en su casa, la revelación en su casa. Y a eso es donde tenemos que llegar. A que cada uno pueda tener su propio pozo. Y lo tenemos en lo espiritual. A ver, Abraham heredó a sus hijos pozos de agua. Y son bendiciones eternas, dijimos. Son cosas que el Señor de Él mismo está dando, ¿sí? Entonces, no hay duda que en tu casa va a haber un pozo de agua. Ahora, ¿por qué hay gente que no tiene la revelación en su casa? Ese pozo. Y no, recuerden que estamos escuchando esto con el amor que el Padre derramó sobre nosotros. ¿Por qué es perezosa? Si no tenemos el pozo de agua en casa es porque somos perezosos. Porque conseguir la revelación al principio es difícil. Requiere meterse con Dios, cavar, aprender a escucharlo, es acá. Cavar. Poner esas piedras, ¿sí? Para que esas aguas que el Señor está derramando no se contaminen. Esas piedras son aquellos guardianes que debemos poner en lo que hemos conquistado, ¿sí? En eso que el Señor ha soltado de Él mismo. ¿Para qué? Para poder alcanzar ese gobierno. Entonces, tuve una revelación en mi vida, tal vez ahora venga a tu mente un recuerdo de esa palabra que vos dijiste,
esto que cantábamos hoy, ¿no? Los velos se corren, que vos dijiste, wow, estás realmente sintiendo que el Señor entregó algo de sí mismo y lo puso en vos. Ese es un pozo de agua. Esa es una revelación que Él te entregó. Entonces el Padre me entrega una palabra y esas piedras que yo tengo que poner son aquellas cosas que yo debo hacer para guardar esa palabra. ¿Sí? ¿Para qué? Para el tiempo de su manifestación, para que esa palabra se cumpla, para que esa palabra aún siga corriendo, ¿para qué? Para mis generaciones, porque no queda en mí el pozo de agua. ¿Sí? Las bendiciones son eternas, son generacionales. Tal vez la revelación que el Padre te dio también fue sacarte de una iniquidad. ¿Sí? Esto que Marce también nos compartía el miércoles. Eso también es un pozo de agua. El Padre te saca, te revela algo que estaba operando en vos y en tus generaciones que vienen de otras generaciones y el Padre te revela decir, es esto. Bueno, ahí está. Una enfermedad que te libera. Y esas piedras son aquellos guardianes para mantener en esa conquista. ¿Por qué? Porque la palabra dice, apártese de iniquidad. Si el Señor ya te mostró qué es y qué es lo que genéticamente, en lo espiritual, sos más propenso a, ¿vos qué vas a ir? ¿Vas a ir atrás de eso? No, apártese de iniquidad. O sea, yo ya no lo quiero más. Entonces, esas piedras que ponemos alrededor son esas alertas de decir, yo esto ya no lo quiero más ni para mí ni para mis generaciones. Entonces, beber del pozo propio es extraordinario, pero es costoso. La iglesia debe ser un pozo constante, porque todos venimos a beber. Pero también debemos tener pozo propio. ¿Sí? Y el Padre ha abierto en esta casa, sin duda, si uno piensa todo el tiempo para atrás, puede ver esos momentos en que el Señor hizo, abre un pozo. Y estamos en un tiempo en que ha abierto otro pozo el Señor. Ahora imaginemos que solamente el pozo de agua esté acá en la congre, cuando estamos juntos. Que este sea todo el agua que tenemos. Sería incómodo, ¿no? No tendríamos para tomar durante la semana, para bañarnos, porque el agua es todo. Por eso tenemos que apuntar a tener nuestros propios pozos en casa. Más allá de que la iglesia, todos unidos, somos un pozo. Génesis 26, sigue, 14 y 15. Dice, Génesis 26. Versículo 14 y 15. Adquirió tantos rebaños de oveja y de cabras, manadas de ganado y ciervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Una manera de arruinar un pozo, ¿sí?, es esta. Destruir un pozo era tirar tierra. Y los filisteos son enemigos de la prosperidad, ¿sí? Si no, lo podemos ver en la época de Sansón. Dice que los filisteos atacaban cuando venía el tiempo de cosecha, ¿sí? Ellos no venían en cualquier momento, ellos venían cuando Israel estaba a punto de cosechar su trigo y venían a destruir los viñedos, a quemar la cosecha. ¿Por qué? Porque los filisteos son enemigos de la prosperidad. Y tener un pozo es una herencia muy rica. En este versículo los filisteos venían a tapar los pozos de Abraham, que Abraham había cavado. Y los habían arruinado a los pozos, ¿sí? Entonces, los filisteos son enemigos de la revelación. Por eso cuando vienen tiempos de revelación se levanta tanto movimiento espiritual
que quiere venir a pagar eso. Es hermoso tener un pozo, pero con el pozo se viene esto de estar alerta a que no me contaminen el agua. Entonces ponemos piedrita, piedrita. Estamos atentos. ¿Por qué? Porque los filisteos son enemigos de la revelación. Entonces ahí donde se levantan las voces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los filisteos se mueven por tradición, no por revelación. Esto nunca se hizo así. No lo vamos a hacer de otra forma. Esto no es de Dios porque esto no... ¿De qué están hablando? Son vecinos desagradables porque ellos no beben agua fresca. Se conforman con un poco de barro. ¿Sí? Entonces no saben lo que es tener un pozo de agua fresca, de agua viva. Versículo 16, seguimos. ...16 en adelante dice: por último Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque tú te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Eran esas bendiciones que el padre había soltado. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos de su padre Abraham, que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos. Y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo. Se ve que no tenía muchas ganas de pelear Isaac. Siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto, entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Porque dijo: al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. El primer pozo se llama, a ver si, Esek, que significa disputa, contienda. Había una pelea de que esta agua es mía, ¿no? Muchas veces hacemos esto con la revelación aparte, de decir, no, esta revelación es mía, no la comparto. Y en realidad es algo que salió del Padre, ¿sí? No nos pertenece exclusivamente a nosotros, es para dar, el agua es para dar. El siguiente pozo se llama Sitna, que significa hostilidad, enemistad. Tener un pozo de agua va a llevar también que se generen ciertos conflictos. Y el último pozo lo llamó Rehobot, que era lugares amplios, espaciosos. Entonces yo soy responsable como hijo de mantener abierto el pozo que mi padre abrió. Si yo puedo caminar en este rol de hijo, si yo realmente puedo apropiarme de esta paternidad que el Señor me dio, tengo una responsabilidad. El hijo tiene una responsabilidad y es mantener abierto esos pozos que mi padre abrió. Volviendo a Juan 4, después revísenlo, no lo vamos a revisar, pero la samaritana le dice eso: este pozo lo cavó nuestro padre, ¿sí? Y uno de los rasgos de los samaritanos es que cuidaban lo que ellos habían heredado. Eran hijos.
Y hay gente que por tema de iniquidad o tema de rechazo, a veces nos desconectamos de esos pozos. Hay pozos que deben mantenerse abiertos en nuestras vidas, pero muchas veces por temas de rechazo, de celo, de no saber manejar esas sensaciones que nos despiertan algunas situaciones, nos desconectamos de esos pozos. Y hay pozos que deben mantenerse abiertos en nuestras vidas. Por ejemplo, algo que por una persona, por medio de una persona, el Padre te reveló, ¿sí? Porque como decíamos hoy, por ahí te entrega la palabra una persona, pero sigue siendo palabra de Dios, sigue siendo algo que del mismo Padre salió. No salieron solo palabras, sino una parte de Él. Y recordar esa palabra, traer la memoria, construir sobre esa palabra, eso es mantener el pozo abierto. ¿Alguna enseñanza que ha marcado tu vida? Yo recuerdo, y siempre que puedo lo digo, porque mantengo abierto ese pozo, hubo un libro que marcó mucho mi vida, que fue Hijos de la Intimidad, de Mariano Senegal. Porque ahí el Padre rompió la primer capa de orfandad que había en mí. No me expliquen cómo, tal vez ustedes lo lean al libro y no les provoque nada, pero a mí, yo me acuerdo que el Señor me dijo, buscá un libro de tapa roja de este y este. No tenía ni un libro de Mariano. Yo digo, bueno, lo busqué por internet. Había un libro de tapa roja. Bueno, dije, no, esto es del Señor. Me compré el libro, me senté y en el momento que empecé a leer ese libro, no se los puedo explicar con palabras porque el espíritu de paternidad te irrumpe y no podés explicarlo porque es algo espiritual. Pero yo leía esas hojas y lloraba, y yo sabía que el Señor me estaba dando de su paternidad. Y ese es un pozo de agua que el Señor abrió en mi vida. Entonces cada vez que puedo lo cuento, lo presto al libro, lo recomiendo. Ay, ¿tenés rechazo? Te presto un libro. Ahora, no crean que cada vez que le preste porque digo que tienen rechazo. No, para mí fue un libro que a mí me bendijo mucho. Entonces, eso es mantener el pozo abierto. Recordar esa palabra, recomendarlo. Yo honro a Mariano Senegal porque el Señor a través de él abrió un pozo de agua en mi vida. Y no quiero que eso se seque, porque yo quiero que siga en mis generaciones. Entonces, ese pozo fue muy valioso para mí. Aún pastores que hemos tenido, aunque yo ya no me congregue ahí, los recuerdo, los bendigo, oro por ellos. Cuando puedo hablo de ellos. ¿Por qué? Porque es un pozo que el Señor abrió para mi vida en un tiempo que yo necesitaba de ese pozo. Por eso, las personas que se van peleadas de las congregaciones no pueden seguir bebiendo de ese pozo, porque ese pozo se cierra. ¿Por qué? Porque se cierra por pelea, por contienda, por envidia. Es un espíritu filisteo. Entonces, los pozos se cierran, dijimos, con contiendas, enemistad, envidia, murmuración, rechazo. Ese es el espíritu filisteo, el que va en contra de la revelación, el que va en contra de lo fresco del Señor. Esos celos que se despiertan por el pozo del vecino, eso es rechazo, la murmuración, la envidia. Y una característica de los hijos es cuidar el pozo. Si vos sos hijo, tenés que cuidar el pozo. Nosotros somos una congregación de hijos, debemos cuidar los pozos que el Padre abre. Es necio perder los pozos que se te han heredado. Yo no voy a escupir el pozo que el Señor me ha dado. Sí, muchas veces hacemos eso. Uno de los problemas de Isaac es que no tenía intención de pelear por lo que era suyo.
¿sí? Abrió un pozo, le dijeron no, bueno, te lo dejo, chacho, me voy a abrir otro. Se abrió otro, no, bueno, te lo dejo. No tenía como mucho interés de pelear por lo que había heredado, porque eran pozos de Abraham. Ahora, distinto es Jacob, que no te cedía ni un centímetro de lo que era suyo. Ahora, son dos ejemplos de hijos. ¿Cuál es el mejor? ¿Isaac o Jacob? Un balance de los dos, ¿no? Debemos saber cuándo pelear por lo que es nuestro y a veces debemos ceder y hacer la guerra con sabiduría, ¿no? Porque es como, por ejemplo, cuando te invitan a cenar afuera, a un restaurante. Viene un amigo y te invita. Y vos, no, por favor, no, ¿cómo me vas a invitar? No. Ya están en el restaurante. No, me da vergüenza. ¿Y qué pedís? Pedí una sopa. No te voy a hacer gastar. Agüita nada más. Sopa y agua. O está el Jacob que dice, sí, me invitás y le pedís el plato más caro, aunque no sabe ni cómo se come, ni si te gusta, pero ya está, me invitó a comer, aprovecho la oportunidad. No es ni una cosa ni la otra. Un balance, un equilibrio. Cuando somos hijos disfrutamos equilibradamente, ¿sí? Peleamos por lo que tenemos que pelear y cedemos por lo que tenemos que ceder. Dios quiere que disfrute de lo que Él me ha dado. Yo quiero disfrutar de lo que el Padre ha preparado para mí. Aún quiero disfrutar del pozo que se ha abierto este tiempo. Y les puedo decir que se vino mucho filisteo, que no me estaba dejando disfrutar. No me estaba, digo, porque los voy a agarrar con la pala y los voy a echar. Esas voces que se levantaron de rechazo, de envidia, de celos, aún en mí, aún en mí. Como es revelación, el Padre va a terminar de sacar todo eso que hay en nosotros. Porque para disfrutar del pozo tenemos que ser hijos. Y si hay rechazo, no podemos disfrutar de ser hijos. Somos huérfanos. Entonces, debemos dejar que el Padre siga trabajando eso en nosotros. ¿Sí? Es interesante porque el viernes tuvimos un tiempo de intercesión y la primera persona que ve algo dice, siento que el Señor nos pone en la mesa, palabras más, palabras menos, ¿no? Los corazones de todas las personas de la congregación. Y veo cómo el Señor va rompiendo con esa dureza, porque necesita ese corazón de carne para recibir la palabra del sábado. Y ahí estaba yo sentadita así. Y yo digo, ya veo que tengo que cambiar toda la palabra. Pues si no era lo que yo ya había armado, digo... Así que me quedé muti, pues digo, no voy a andar manipulando la intercesión para no cambiar la palabra, no. Cállate, Yasmín. Y fue interesante porque el Señor habló de esto. Entonces yo digo, Señor, sin duda estás abriendo pozos de revelación. No podemos ser tan necios de escupir el pozo. La forma de apreciar un pozo de agua viva es por medio de la actitud, de apertura de fe, ¿sí? De conexión que tenga con esa fuente. Porque en definitiva, esa revelación, dijimos, y no me voy a cansar de decir hasta que lo podamos ver, es una parte del Padre que salió de Él. Entonces, la forma de conectarme y de apreciar ese pozo es con una actitud de apertura de fe, ¿sí? De decir, bueno, dame más fe, abrí mi fe. Lo que Dios requiere de mí es mi disposición. Y mi gran enemigo va a ser
la comodidad. Recuerdan que los que no tienen pozos son los perezosos. Es el relajarme, ¿sí? Es el pensar que por haber recibido algo, eso es mío. Y esas palabras que me fueron dadas, esa revelación que fue abierto, si vos no lo mantenés abierto, puede venir a taparlo o se puede secar. Luego te va a tocar otra vez cavar y cavar y cavar y cavar. Colocar otra vez las piedras. Así que me tengo que deshacer del rechazo. Porque eso hace que en mí haya celo, que en mí haya envidia, comparación. Cosas que no arrebato por timidez. ¿Sí? La timidez también es un fruto del rechazo. Por cómodo, por orgulloso. Y el versículo 15 dice que los filisteos cegaron los pozos. Por eso el Padre quiere hoy darnos un nuevo nivel de ser hijos. ¿Sí? De dejarnos regar por esas aguas de arriba para ablandar ese corazón. Y que sean esas mismas aguas que llenen nuestros pozos. 2 Corintios 4:4 en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Qué vinieron a hacer los filisteos? A cegar. ¿Qué hace el Dios de este mundo? Cega. Una de las tareas que tiene Satanás es tapar los pozos de revelación. Uno de los objetivos que tiene el infierno es tirarle tierra. Es taponar los pozos que mi Padre me ha entregado. Pero para que esto ocurra, tienen que juntarse dos cosas. El trabajo del infierno, ¿sí? De querer venir a tapar los pozos, y la incredulidad de las personas. Dice, el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Sí, Dios con minúscula. ¿Cegó el entendimiento? ¿De quién? De los incrédulos. ¿Habrá incrédulos en la iglesia? Sí, hay personas que no creen o le cuestan creer, pero el Señor quiere una apertura de fe y va a impartir una apertura de fe, así que pero también va a haber personas que van a querer anular tu pozo, van a querer anular la revelación que el Señor te ha dado, que ha traído. Un amigo te puede sacar del pozo correcto, un trabajo, una voz que no tenías que escuchar, me puede sacar del pozo correcto. Esas voces de rechazo, esas voces de enemistad, de contienda, esa voz de celos. Ahora Isaac reabre los pozos de su padre. Vemos en el versículo 24, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia, por amor de mi siervo Abraham. Dice, aquella misma noche, no fue un mes después, un año después, aquella misma noche que Isaac
decide reabrir y reabre los pozos, el Señor lo visita. Y le dice, has abierto los pozos de tu padre. Significa que estás dispuesto a pelear por lo que yo le di. Yo estoy contigo. Ahí otra vez sale otro pedazo del Señor y se lo entrega. Ya no disfruta de todos los pozos que el padre había abierto, sino que ahí el padre le dice, como vos decidiste cuidar los pozos que yo abrí para tu padre, ahí sale de él. Yo estoy contigo. Hay una responsabilidad con la revelación. Si nosotros apreciamos lo que Dios ha revelado en nuestras vidas, en esta casa, debemos buscar vivir eso. Tener mis notas, ¿sí? Anotar, escribir esta revelación, esto me fue dado. Cavar en lo que el Señor me ha entregado. Todos nosotros tenemos acceso a la fuente que Dios ha puesto en medio de nosotros. Acá el Señor no hace excepción de personas. Solamente tenés que jugar para el equipo ganador, no para los filisteos. Tenés que creer. Tenés que tener una condición y una actitud de venir y tomar de ese pozo. Cuando una persona no es responsable con la revelación que se le ha dado, el pozo se le cierra, ¿sí? Porque es responsable de cuidarlo. Y el enemigo de la prosperidad es la envidia. Y los filisteos tapaban los pozos por envidia. En vez de envidiar lo que le tocó a mi hermano, o envidiar el pozo que tiene mi hermano, ¿por qué no anhelar eso? Así el Padre te da tu porción a vos también. Y no le andamos tirando tierra al pozo del hermano, ¿no? Porque en definitiva, si yo estoy envidiando, estoy bajo el espíritu filisteo. Y ahí vengo yo con la bolsita de arena a tirarle tierrita al pozo, ¿sí? ¿Qué privilegios tenemos en los pozos de Dios? En la cruz de Jesús, en la cruz de Cristo, yo tengo un pozo. Es interesante ver que del costado de Cristo, ¿qué salió? Agua. Ahí tenemos un pozo. Y esa cruz es ese pozo que sigue soltando agua para mí, sigue soltando agua para vos. Tengo derecho a la salud, es un derecho. Jesús abrió el pozo de la salud para mí. Tengo derecho a la bendición. Él pagó un precio muy alto. Se llevó la maldición. Trajo la bendición para mí. ¿A quiénes les toca entonces estos pozos? A los que creen, a los hijos que creen. Tengo derecho al conocimiento de lo que viene. ¿Por qué? ¿Qué dijo el Señor? Él nos dijo que no nos iba a dejar ignorantes. No va a hacer nada sin compartirlo con sus profetas primero. Él me va a anticipar lo que va a pasar. Ahora, si yo me mantengo cerca del pozo, tengo ese derecho. Si yo tapo ese pozo, no lo voy a saber escuchar. O voy a escuchar la voz incorrecta, ¿no? Esa voz de confusión. Son derechos que solamente tengo por estar al lado del pozo. Entonces, ¿qué pasa cuando ves a un filisteo con una bolsa de arena ahí en tu pozo? ¿Te parás con la misma pala? No vamos a hacer violencia. Pero nadie se mete con mi pozo. Así que voy a empezar a enmudecer esas voces que se quieran levantar. Primeramente adentro mío, de rechazo, ¿sí? Porque eso es algo que va a querer venir.
Pero segundo, las voces que se quieran levantar alrededor mío. No las voy a escuchar. Porque ahí está el filisteo con la arena, queriendo contaminar el agua que el Señor me ha entregado. Esa parte de él que salió de él, ahí está, el filisteo queriendo contaminar. Entonces yo no lo voy a permitir. Nadie se mete con mi pozo. Y nadie se va a meter con el pozo que el Padre abrió este tiempo tampoco. Es uno de los problemas que pasa cuando nosotros permitimos que se murmuren. El pozo se cierra. Y no nos vamos a cansar de hablar de esto, porque es algo que se levanta constantemente y es algo que debemos revisar constantemente. La murmuración. ¿Y sale de dónde? De un corazón con rechazo. Y menos contra las autoridades, ¿no? Porque son canales de esos pozos. Así que yo, por lo menos con mis autoridades, no se van a meter a hablar mal de esta persona que me dio el pozo. No soy tan tonta de escupir el pozo. Aprecio el pozo. Son instrumentos que Dios usa para darme el pozo. Lucas 13. Y con esto voy terminando. Diría el pastor. Aprendo de vos, Jorge. Lucas 13, 10, versículo 10 en adelante, 10 al 16 creo que es. Sí. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. Imagínense 18 años así, mirando para abajo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en un día de reposo, ahí está el filisteo, en contra de la revelación. Esto no se hace así. Esto no lo hacíamos así. Reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanos, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Interesante, ¿no? Lo lleva a beber. Lo desata y lo lleva a beber. Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Ahí se le abrió a esta señora un pozo de agua viva. Ahora, ¿por qué se le abrió a ella? Porque ella no pidió ser sana. No dice que ella fue y le pidió: Señor, tengo este... No. Dice, Dios la vio, la llamó y no le preguntó: ¿querés ser sana? No, te desato de la enfermedad, listo. Dice que es hija de Abraham. No es que es hija biológica, ¿no? Se entiende que es de su descendencia, que es hija de la fe. Por ser hija de Abraham, ella tenía derecho a la sanidad. No hay hijo de Abraham pobre. Ellos están destinados a poseer la tierra. A esta mujer no le preguntó a Jesús: ¿querés ser sana? No. Sin preguntarle, la sanó. Y es interesante porque según la ley judía, no la de Dios, la que hizo el hombre,
la mujer no merecía la herencia, solo los hombres heredaban. Ahora Dios está anulando. Acá Jesús me lo imagino que agarró la pala y sacó a todos los filisteos. Dale con los filisteos. Ahora dice, Dios está anulando eso en un evento. Está sanando en un día que supuestamente no se podía sanar porque era Shabbat. Y le está dando heredad a alguien que por ley no debería heredar, que era una mujer. Pero la mujer, por solo ser hija de Abraham, tiene derecho a la heredad del padre. Y Jesús le hizo notar eso a la mujer. Le dijo, sos hija, tenés que heredar. Y ahí está, cavando el pozo, dando de él para sanar a esa hija. ¿Sos hija? ¿Sos hijo? Tenés herencia. Tenés pozo. Quédate. Pero debes conectarte con la fuente. Debemos conectarnos con ese linaje. Cris, Quique, si quieren pasar. Sos hijo, tenés herencia, tenés pozo, pero debemos conectarnos con esa herencia. Tenés derecho a beber de esas aguas de vida. Tenés derecho a la sanidad, a la herencia. Tenés derecho a la bendición. Ese pozo se ha abierto. Se ha abierto. ¿Somos descendencia de Abraham? Sí, porque somos hijos de esa fe, de ese linaje. Pero primeramente somos hijos de Dios. Y Él está entregando una parte de Él mismo a cada uno de nosotros. Ahora, el Señor abre un tiempo también para poder deshacernos de esas voces, de esa murmuración que aún está adentro de nuestra mente. Ese es el espíritu filisteo que nos está diciendo, que va en contra de esa agua fresca. Y aún el Señor te va a hacer y te va a traer a recuerdo aquellas palabras que Él te ha dado, que te pertenecen, que son pozos que heredaste. Pero el tener un pozo propio tiene su costo. Y es que debemos cavar. Y si esa agua ha sido contaminada por esas tierras que se han tirado para tapar esa palabra, nos va a tocar dejarnos que esos pozos se inunden del agua de las aguas de arriba, de las aguas del trono, para que empiecen a purificar eso que fue contaminado. Es un tiempo que necesitamos primeramente examinarnos si realmente hemos cuidado de esos pozos. El Señor ha abierto un tiempo para que aún ese rechazo que todavía sigue ahí molestando, sigue ahí queriendo tapar esos pozos, pueda terminar de ser quebrantado. Es un tiempo para realmente poder dejarnos ministrar por esas aguas que el Padre está dando de Él, que están saliendo de Él.
porque Él quiere bendecirnos. Él se agrada en bendecirnos. Se alegra en bendecirnos una y otra vez, pero a veces nuestra orfandad hace que tapemos esos pozos una y otra vez. A veces no es una persona que viene a taparte el pozo, a veces es uno mismo que tapa el pozo. Así que el Padre hoy nos da una nueva oportunidad para ver cómo están nuestros pozos. ¿Qué hicimos con esa parte de Él que salió de Él mismo para con nosotros? Si lo hemos tapado, es tiempo de volver a cavar y volver a cavar. El Padre está entregando palas. Y quiere que empieces a colocar piedra sobre piedra para poder cuidar de ese pozo. Déjate ministrar por las aguas del Señor. Son esas aguas de arriba que vienen a pastorear nuestro corazón, nuestra alma. Viene a llevarse cualquier resto de rechazo, de celo, de envidia, de orgullo. Él necesita esos pozos abiertos para que tus generaciones sigan bebiendo de ellos. Llévame a tus aguas de quietud. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas de verdad. Llévame a tus aguas de justicia. Llévame a tus aguas de perdón. Jesús, llévame a tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas. Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas
quedo en ti, perdido en tus aguas. Y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas. Y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas. Y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas. Y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas. Y así Me quedo en ti, sumergido en tus aguas. y así Me quedo en ti, sumergido en tus aguas. y Y así me quedo en ti, perdido en tus aguas. Y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas. Y así me quedo en ti, perdido en tus aguas. Nos perdemos en ti. Y así me quedo en ti, Sumergido en tus aguas. Sumergidos en tu y así me quedo en ti, perdido en tus aguas. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Llévame a tus aguas más profundas, Llévame donde tu río fluye. Yo quiero sumergirme en ti. Amado Dios, fuente eterna, tus aguas son mi eternidad. donde beber y anhelo estar perdido En tu profundidad. Las aguas eternas del Padre quieren unirse con las aguas eternas tuyas, para que todas nuestras fuentes estén en Él. El humano, el gran porcentaje del hombre, del ser humano, es agua, pero a veces son aguas que están pastoreadas por aguas de abajo.
Pero el Padre hoy quiere venir con sus aguas de vida, con aguas vivas que salen de Él mismo. Arrasar con toda esa sedimentación que hay dentro nuestros, en nuestros pozos. Así que déjate ministrar por sus aguas. Y aún esta semana, presta atención, porque el Señor va a seguir abriendo esta palabra. Tiempos de aguas, tiempos de pozos abiertos, tiempos de piedra sobre piedra, tiempos de no permitir que nuestros pozos sean tapados. Pero debemos ser hijos, debemos sabernos hijos. Así me quedo en ti, perdido en tus aguas. Y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas. Y así me quedo en ti, perdido en tus aguas. Y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas. Y así me quedo en ti, perdido en tus aguas. Y así me quedo en ti, sumergido en tus aguas.